1996 es misionero bautista. Desde entonces ha estado trabajando en células en casa, plantando iglesias y evangelizando a todas las provincias de Cuba. Es fundador de la Escuela Misionera Caminando con Cristo. En el año 2014, el pastor y su esposa estudiaron en la Escuela de Discipulado Misionero. Desde entonces, han viajado en 14 ocasiones a Colombia, predicando a las etnias donde normalmente no llega la palabra de Dios. Para las personas y hermanos que están sedientos de conocer la palabra de Dios, les invito a que lo sigan por las redes sociales. Por YouTube lo encuentran con su mismo nombre, Yanoy López Quintana. Es el canal de ambos, del pastor y de su esposa. También lo pueden seguir en su página de Facebook. Ya sin más preámbulos, con ustedes el pastor Yanoy López Quintana, de Colombia. Bueno, muchas bendiciones y gracias, Yuleisi, por la presentación. Para mí es una bendición que el pastor Jesús Vargas me ha invitado para este evento. Estoy agradecido a Dios. Es una responsabilidad siempre enseñar y también, bueno, realmente me asombra un poco cuando el pastor habló conmigo y me habló acerca del tema que querían que yo compartiera. Y me dio un poco de gracia, no por nada malo, sino porque es un tema que hemos estado enseñando. Y yo creo que eso no lo sabe mucha gente, sobre todo hermanos de Perú no lo saben. Hemos estado enseñando por mucho tiempo en un ministerio que se llama Fundamentos para la Familia Internacional. Hemos estado coordinando este ministerio tanto en Cuba, somos cubanos, como en Colombia. Y básicamente la enseñanza que vamos a estar dando hoy tiene que ver con parte básica de dos seminarios que impartimos que se llaman Sendas 1 y Sendas 2, que voy a estar compartiendo, no el seminario, pero voy a estar compartiendo lo que enseña la palabra sobre un tema tan importante como el hecho de que un joven o un adolescente puedan desarrollar todo el potencial que el Señor les ha dado a cada uno de ellos y a todos los seres humanos en particular. Así que para mí es una bendición. Gracias. Espero que sea de mucha bendición. Espero que realmente pueda llegar a tu corazón. Y sobre todas las cosas, después que terminemos la enseñanza, me gustaría orar por cada uno de ustedes. Porque mi intención en esta noche no solamente es predicar o enseñar, sino que realmente la palabra de Dios pueda llegar a lo más profundo de tu corazón y pueda impactarte tanto que tú puedas salir de aquí, de esta noche, de esta reunión, puedas salir convencido, puedas salir sabiendo todo lo que Dios tiene en su corazón para ti y puedas desarrollar no solamente potencial, sino que tu vida pueda responder en alabanza y en darle gloria a Dios en todo lo que haces. Así que voy a compartir un texto muy conocido que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. Y puede ser que no parezca que este texto tenga que ver mucho con el tema, pero te vas a dar cuenta al final que sí. Es un texto bien conocido que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y este texto dice así en la Nueva Traducción Viviente: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vamos a orar. Padre, en esta noche yo te pido que tú puedas usarme, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda llegar, Señor, a través de la predicación a cada corazón de jóvenes, Señor, y adolescentes que puedan estar conectados en esta noche. También aquellos que van a estar viéndonos por las redes sociales, te pido, Señor, que tú puedas bendecirles y que esta enseñanza, Señor, pueda realmente cumplir el propósito por el cual, Señor, fue pensada y diseñada. Gracias, Señor. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, el tema, como todos saben, se llama Desarrolla tu potencial. Vamos a empezar diciendo algo muy básico y que todos debemos saber y conocer. Todas las personas estamos capacitados para desarrollar todos los dones y talentos que Dios ha puesto
en nosotros. Es decir, todas las personas han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Todas las personas tienen dones, tienen talentos que Dios les ha regalado para que cada persona, desde toda la capacidad que Dios nos da, pueda desarrollar todo el potencial, todo ese potencial que Dios ha puesto en nosotros. Algo importante, y es que Dios nos pensó. Nosotros no somos producto de las relaciones sexuales de nuestros padres. Es decir, eso fue un medio, pero Dios nos pensó. No somos un accidente, no somos producto de la casualidad, sino que realmente Dios desde el principio estuvo, sí, nos pensó, nos creó, y todos nosotros somos tan diferentes, pero también en todos nosotros podemos encontrar las características morales de Dios, porque somos semejantes a Él, creados a su imagen y semejanzas. Hemos sido creados, todo ser humano ha sido creado para adorar a Dios y disfrutar de su presencia. Es decir, la idea es que cuando aún aquellas personas que no conocen al Señor puedan ver en la naturaleza la expresión de amor, la expresión de bondad, la expresión de creatividad de Dios, porque nosotros necesitamos entender que todo ha sido creado para Jesús, por medio de Jesús y para Jesús. Aún nosotros hemos sido creados no con el único objetivo de poder expresar con nuestra vida, poder expresar toda la bondad y toda la gloria de Dios. Sabemos que el pecado que entró al mundo por causa de la desobediencia de Adán y Eva ha distorsionado nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de ver a la gente y también nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Así que esto es algo importante. El hecho de que nosotros aún podamos conocer al Señor, gloria a Dios, y todos los que estamos aquí hemos tenido una experiencia con Jesús, aún el pecado que permanece en nosotros, que todavía batalla contra nosotros, contra el deseo de que, contra nosotros en el sentido de que no avancemos en la vida cristiana, es importante que podamos entender que el pecado ha afectado en la manera en la que nosotros vemos a Dios, y vamos a explicar todo esto en un rato, la manera en la que vemos a la gente y también la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. El pecado ha afectado lo espiritual, lo emocional y también lo físico. Esto nos da una idea de nuestra incapacidad para agradar a Dios a través de las buenas obras. Ningún ser humano puede acercarse a Dios a través de buenas obras, porque todas las obras que nosotros podamos hacer están manchadas de pecado. Por eso necesitamos el ser humano necesitó que Dios enviara a Jesús, su único hijo, para que a través de Jesús nosotros podamos conocer al Padre y podamos conocer quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, para entonces nosotros poder tener una idea correcta de Dios, de la gente y también de nosotros. Así que solo Cristo puede poner todas las cosas en orden. Solamente Él puede poner todo en orden. La pregunta que pudiéramos hacernos en esta noche es: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nosotros? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos cuesta muchas veces el trabajo en poder avanzar en la vida, en poder saber qué vamos a hacer? Por ejemplo, podemos ver adolescentes, jóvenes, aún personas de 40 años que todavía no han conocido ni conocen cuál es su función dentro de este mundo. Es decir, no saben, realmente tienen problemas con su identidad, tienen problemas con lo que hacen, cambian de trabajo constantemente, son inestables emocionalmente, son personas que no logran echar raíces en un lugar, y entonces usted ve que tiene todo el potencial, usted ve que tiene toda una cantidad de talentos, una cantidad de ideas, pero no logra concretar nada. Y usted dice: ¿y por qué? Hoy vamos a estar descubriendo algunas de estas cosas que impiden o que nos impiden poder conocer realmente o poder desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Muchas veces
Esto pasa porque tenemos una falsa imagen de nosotros mismos. Entonces, perdón, la tecnología funciona cuando... Ok, entonces, muchas veces, porque tenemos una falsa imagen de nosotros mismos, algunos pensamos, yo no puedo, o algunos pensamos, yo todo lo puedo, depende muchas veces de cómo nosotros reaccionamos. Es decir, hay personas que dicen, no, yo no puedo avanzar, yo no puedo ir hacia adelante. Bueno, yo fui pastor en Cuba y muchos jóvenes cuando se acercan a la iglesia saben, tú lo ves todo, tú lo ves con todo el potencial, tú lo ves con todos los dones, tú lo ves con todos los talentos, tú lo ves que tienen realmente la juventud, pero no logran encajar en el mundo donde están viviendo. Y yo recuerdo cuando era niño, yo fui un niño muy enfermo. Entonces, al ser un niño muy enfermo, eso impidió de alguna manera que yo pudiera desarrollar actividades con otros niños. Es decir, yo quería jugar, pero como era un niño enfermo, mis padres me decían, tú no puedes. Cuando yo quería estar en algún lugar, mis padres por protección me decían, tú no puedes. Eso me mandó un mensaje relacional. Fíjense que la comunicación, podemos decirlo que en este momento, pudiéramos decir que la comunicación que me estaban enviando mis padres me decían lo tópico, es decir, yo no puedo jugar porque estoy enfermo, yo no puedo hacer esto porque estoy enfermo. Pero el mensaje relacional que ellos me estaban enviando es, yo no sirvo, yo no puedo, yo no encajo, yo no soy adecuado para poder vivir como viven los demás pueden, yo no puedo. Todo ese mensaje, yo no puedo, yo recuerdo que eso me afectó por muchos, pero por muchos años en mi vida, porque cada vez que se presentaba un problema, pues, ¿qué pensaba yo o qué creía yo? Yo no puedo. Cada vez que tenía que vencer un obstáculo, ¿qué pensaba yo? En mi corazón, yo no puedo. ¿Por qué? Porque el enemigo usó este mensaje de mis padres para enviar a mi corazón una mentira que por mucho tiempo para mí fue una verdad. Entonces, yo estaba lleno de talentos, yo estaba lleno de muchos, pudiéramos, de dones, como todo el mundo, pero yo no desarrollaba nada de esas cosas porque en mi corazón había recibido desde muy niño las palabras de mi mamá, la palabra de mi abuela, la palabra de mi papá, las palabras de las personas más importantes que Dios había puesto ahí para bendecirme. Yo había recibido de parte de ellos un mensaje que estaba y que definió mucho tiempo mi identidad y mi conducta. Ellos no sabían todo el efecto que esto podía causarme a mí, pero estoy poniendo un ejemplo de la manera en que muchas veces los padres que Dios ha puesto ahí para bendecirnos con sus palabras, nos envían palabras que resultan, pudiéramos decir, resultan negativas y nuestro corazón, el enemigo usa todo eso para que nuestro corazón reciba mentiras que pueden dañar y que dañan la identidad. Y por supuesto, si yo no sé quién soy, pues me va a costar mucho trabajo saber hacia dónde voy. Así que todo el mundo, y repito, todos tenemos dones, talentos, todos tenemos un potencial, pero cuando nosotros no hemos ido o cuando nosotros tenemos problemas con nuestra identidad, no sabemos quiénes somos, tenemos una falsa imagen acerca de nosotros, tenemos una falsa imagen acerca de las demás personas. Entonces todo esto va a entorpecer el desarrollo, va a entorpecer el crecimiento espiritual, el crecimiento emocional, aún físico, y entonces mi vida no va a ser una vida completa, sino que va a ser una vida con muchas situaciones. Fíjense si esto es importante, que cuando leemos en el capítulo 3 de Mateo, versículo 13, nos damos cuenta que aquí narra la historia, Mateo narra la historia de cuando Jesús fue a bautizarse. Cuando lo esperaba, Jesús dice, sí, tengo que cumplir este mandato. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, pero una voz del cielo, cuando Jesús es bautizado, una voz del cielo, que es la voz del Padre, dice, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué está diciendo el Padre? Tú eres mi Hijo amado, yo te amo, esto es parte del propósito,
antes que Jesús comenzara su ministerio. Cuán importante fueron las palabras del Padre para con su Hijo cuando estaba siendo bautizado. Cuán importante fue, te voy a explicar ahora. Cuando leemos Mateo capítulo 4, dice la palabra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y Jesús estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Cuando Jesús termina el ayuno, termina ¿cómo? Con hambre, con una necesidad física. Entonces, dice la Biblia que el diablo fue allí para tentarle en 3 ocasiones. La primera tentación que hace el diablo es cuando dice, si tú eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y yo pregunto, ¿a dónde está apuntando la tentación del diablo para con Jesús? Está apuntando ¿a dónde? A su identidad. Está diciéndolo, si tú realmente eres un hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esta prueba? Ahora, si Jesús no hubiera recibido con antelación esa voz del Padre cuando se estaba bautizando, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, pues entonces Jesús hubiera sido movido por la necesidad y hubiera dicho, es verdad, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo hacer milagros, yo voy a convertir para demostrarle aquí a todo el mundo y para demostrarte a ti que realmente yo sí puedo convertir estas piedras en pan. Pero Jesús no le dice eso, Jesús no se mueve a su necesidad, porque Jesús sabe que no necesita demostrarle nada al diablo ni a nadie, porque Él es un hijo de Dios y porque las circunstancias que está viviendo no definen quién es Él. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Es decir, el diablo está apuntando a su identidad. Si tú eres hijo de Dios y estas piedras, y Jesús dice, yo soy un hijo de Dios, no voy a convertir las piedras en pan y mi situación por la que estoy pasando no está definiendo quién soy para Dios. Sin embargo, cuando nosotros tenemos problemas con nuestra identidad, entonces, cuando viene una situación de problema y hay una necesidad, entonces decimos, bueno, yo necesito realmente esto porque Dios sabe que tengo necesidad. Es decir, las circunstancias nos mueven muchas veces a pecar, muchas veces a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque yo no tengo, mi corazón no está, pudiéramos decir, no conoce o no ha experimentado que yo soy un hijo de Dios, y por ser un hijo de Dios, el hecho que haya un problema, eso no va a cambiar mi identidad, ni el favor, ni la misericordia de Dios. La segunda tentación dice así, de esta manera, voy a buscarla ahora, permite un momentico. Después el diablo lo llevó a la ciudad, a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Vemos que otra vez está apuntando ¿a dónde? A la identidad de Jesús. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles para que no te pasen nada. Y Jesús le respondió, las escrituras también dicen, así le dice el diablo. Jesús le dice, vete de aquí, Satanás. Le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles. Miren, una cosa interesante, y es que el diablo en esta tentación lo está haciendo, está poniendo esta tentación usando un texto que se encuentra en el Salmo 91. Entonces, claro, un texto fuera de contexto. Entonces, muchas veces nosotros conocemos los textos, pero no conocemos el contexto, o no tenemos un entendimiento espiritual de la palabra de Dios. Entonces, el enemigo nos tienta. ¿Cómo? Con una propio versículo. Bueno, pero si Dios te ama, ¿por qué? Pero mira, aquí dice la Biblia esto. Y entonces uno que no está firme en la identidad dice, ¿es verdad? Entonces yo puedo hacer esto y no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Entonces, cuando vivimos de una manera desconectada de Dios, pues nosotros vamos a tomar decisiones pensando que Dios va a estar con nosotros, pensando que Dios nos va a respaldar, cuando eso nunca va a suceder, porque el enemigo es quien está trayendo esa tentación, usando probablemente algo que conocemos de la Biblia y que nosotros no hemos estudiado, ni hemos interiorizado, ni hemos buscado en oración una respuesta con el Señor. Entonces, Dios quiere bendecirte, pero cuando mi identidad en Cristo no está definida o no está afirmada, entonces yo voy a ser presa de cualquier tentación y voy a estar constantemente fallándole al Señor. Por supuesto, podré tener todo el potencial del mundo, pero mi carácter no va a ser un carácter conforme al de Cristo, sino que va a ser un carácter inmaduro, un carácter donde yo voy a estar a merced
de las circunstancias, de los problemas, de las personas, va a venir alguien y te dice, tú no sirves para eso, y tú vas a decir, ah, es verdad, verdad que yo no sirvo. Tal vez no lo vas a decir, pero esa palabra te va a recordar lo que un día tus padres te dijeron, tú no sirves para nada. Entonces cuando uno ha recibido esa afirmación de parte de Dios, de que uno es hijo de Dios, alguien puede decirte, tú no sirves para nada, te voy a decir, bueno, ese es tu pensamiento, pero Dios dice que yo soy su hijo. Ahora, esto que estoy hablando no solamente está aquí, porque si está aquí nada más en mi mente, porque conozco la palabra, igual voy a sufrir pudiéramos decir, de identidad. Es decir, esto es algo que yo he recibido en mi corazón a través de experiencias con el Padre, que me ha confirmado quién soy yo delante de Él, cuál es mi papel dentro de todo lo que se hace en este mundo, hacia dónde voy, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Todo eso tiene que ver con mi identidad y, por supuesto, mi destino. Importante, cuando hay una distorsión en la identidad de una persona, esta tratará de buscar la aprobación y la aceptación de diferentes formas. Es decir, cuando yo no estoy seguro en mi identidad, yo voy a estar buscando en personas ese vacío, ese cariño, esa falta de amor, esa falta de aprobación, esa falta de aceptación, esa falta de que alguien me diga, lo estás haciendo bien. Y cuando esto sucede, por supuesto, tú y yo nos vamos a buscar muchísimos problemas, porque vamos a estar constantemente buscando en otras personas lo que solamente debemos buscar y encontrar en el Señor. Entonces, vamos a tener probablemente 40, 50 años, pero con un corazón inmaduro, emocionalmente inmaduros. Déjenme decirles algo muy importante. Cuando somos niños, nosotros necesitamos escuchar estas palabras de aprobación de parte de ¿quién? De nuestros padres. Cuando no las recibimos, entonces eso va a provocar en nosotros emocionalmente vamos a estar mal. Entonces vamos a buscar en otras personas esa identidad y esa falta o ese deseo de que alguien nos diga te amo, tú eres importante para mí. En el hogar se define todo. Dios ha puesto a los padres para ser agentes de bendición que brindarán al niño seguridad, protección, identidad y destino. Inclusive, la identidad sexual comienza ¿dónde? En el hogar con los padres. Cuando un niño no es aprobado por sus padres, por ejemplo, esperaban una niña y salió un niño, entonces le dicen los padres a los niños, no, nosotros esperábamos una niña, pero saliste tú, queríamos una niña. Probablemente pensemos que no están diciendo nada malo, pero el mensaje que está recibiendo ese niño, aún antes de nacer, en el vientre de su madre, es no eres aceptado, no eres amado. Entonces eso va a producir en el corazón de ese bebé un problema con su identidad sexual. Entonces un niño que no sabe, bueno, soy un varón, pero me siento atraído por otros varones. Entonces probablemente, seguro, el potencial que tiene ese niño no lo va a poder desarrollar de una manera efectiva, porque el enemigo ha depositado una mentira en su corazón que aún ese niño tiene problemas con su identidad sexual. Todo lo que usted ve, todo eso que estamos viendo ahora con la ideología de género y todo eso tiene que ver con el fracaso del matrimonio. Es decir, el matrimonio se ha roto, el matrimonio los padres de estos jóvenes no hicieron, es decir, no se comprometieron, hubo inmoralidad sexual, los padres de estos niños no se comprometieron como pareja, entonces estos niños están sin identidad, sin destino, por eso están detrás o buscando sobresalir en muchas cosas y aun cuando puedan tener todo el potencial porque Dios les ha creado, no tienen pudiéramos decir, no hay un camino en el cual ellos puedan hacer las cosas bien porque hay problemas con quienes son. Así que los niños no deseados en ellos se va a provocar dos cosas, rechazo o rebeldía. Es decir, o te vas a sentir rechazado toda la vida, vas a llegar a un grupo donde hay mucha gente y tú te vas a decir, ¿cómo te vas a sentir tú? Mal. ¿Por qué? Porque no te vas a sentir aceptado, amado. O, por el contrario, vas a ser una persona que constantemente
vas a sentir rebeldía ante todas las autoridades. Es decir, me dicen que no, quien dice que no, yo voy hacia adelante. Bueno, yo le estaba diciendo desde el principio que tú no puedes, marcó mi vida de una manera, malísimo. Dios tuvo que trabajar en mi corazón. Y yo recuerdo todavía cuando alguien me dice que yo no puedo, digo, ¿quién dice que no puedo? Yo puedo. Claro, ahora tengo que decirle, Padre, ayúdame. ¿Será? Porque yo no puedo estar tomando decisiones cuando alguien trata de lanzar algo sobre mí. Entonces, normalmente uno tiene que ir a Dios para preguntarle, bueno, Señor, dame permiso o no permiso para yo hacer esto o no. Una historia, cuando estaba preparando este tema, creo que me quedan 3 minutos. Bueno, cuando estaba preparando este tema, vino una historia de la Biblia que me encanta. Y es la historia de Ismael y de Isaac. Y yo no voy a leer todo el texto, pero me imagino que todos ustedes puedan conocer, y si no lo pueden leer. Es interesante porque ustedes saben que Abraham estaba esperando la promesa de Dios, donde iban a nacer Isaac, pero Sara le dice a Abraham le dice, mira, ¿por qué tú no tienes relaciones con la esclava? Y de esa manera vamos a tener descendencia. Se ha demorado mucho la promesa de Dios, así que de esta manera nace Ismael. Y cuando Ismael ya era adolescente, no recuerdo ahora bien la edad, nace Isaac. Y cuando nace Isaac, Ismael comienza a burlarse de su hermano. Y llega un momento en que Abraham tiene que tomar la decisión dada por Dios de decirle tanto a Agar como a Ismael, tienen que irse de mi casa. Y le dio un poco de comida y lo mandó para el desierto. Entonces, cuando ellos estaban en camino, Dios escuchó a Ismael llorando y también escuchó la angustia de Agar, y Dios preservó su vida. Y bueno, lo interesante de todo esto es que es la historia de tanto de Isaac como de Ismael. Bueno, todos sabemos que Isaac, cuando Dios le dice a Abraham que tiene que ofrecer a su hijo como un holocausto en el monte Moriah, todos sabemos cómo Isaac respondió ante ir al monte para ser sacrificado. La confianza que había en Isaac. Isaac le dijo al padre, ¿dónde está el cordero? Dice el padre, dice Abraham, no te preocupes por eso. Nosotros vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Así que cuando inclusive Abraham está, pudiéramos decir, amarrando o atando a Isaac, Isaac está confiado. ¿Por qué? Porque Isaac conoce a su padre y sabe que su padre no va a hacer nada en contra de él. ¿Ok? Entonces estamos viendo un niño como bendecido, esperado, un niño que confía en su padre, un niño que sabe quién es delante de su padre. Igual vemos a Abraham confiando en Dios, sabiendo que Dios no puede contradecirse a él mismo, sabiendo que los que hacían esto eran los que idolatraban a Moloch y todo esto. Ahora, por el contrario, vemos a Ismael que crece en el desierto y se convierte en un guerrero. Y yo tenemos que darnos cuenta que hijos de un mismo padre tuvieron un final diferente. Vemos a Ismael convirtiéndose en un guerrero en el desierto. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué uno llegó a ser un buen hijo, un buen padre, y el otro se convirtió en un guerrero? ¿Por qué? Porque Ismael de alguna manera fue arrancado de la casa de su padre en el momento más importante de su vida. Entonces Ismael está reaccionando de una manera diferente. ¿Qué digo con esto? Cuando nosotros venimos de hogares que funcionan, vamos a tener problemas, pero va a ser menos. Va a haber menos problemas. Pero cuando venimos de un hogar disfuncional, donde papá no está, donde mamá no está, donde nos crían los abuelos, entonces nosotros vamos a luchar con muchos problemas en el corazón, emocionalmente, y por muchos dones que podamos tener, no vamos a poder desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Así que yo no sé cómo tú te ves. Yo no sé si tú realmente tienes identificado quién tú eres, de dónde tú vienes, hacia dónde vas, cuál es tu valor como hijo de Dios. Si eso en tu corazón no está funcionando bien, yo quiero orar por ti en esta noche. Yo quiero que esta noche
tú puedas ir a Dios y decirle, Padre, yo realmente no me siento bien, yo tengo problemas con mi identidad. Si la inseguridad o el orgullo se han convertido en permanentes en tu vida y has creado estructuras, muros para autoprotegerte del dolor que te ha causado y tu corazón se ha endurecido aún para con Dios y hoy tienes una relación religiosa fría y distante, pero Él quiere que le des permiso hoy, esta noche, para remover en lo más profundo de tu corazón las mentiras que el enemigo ha depositado y traer su verdad y su bendición a tu vida en esas áreas donde sientes que no has recibido la bendición del Padre o de tus padres. Cuando sabemos quiénes somos y a dónde vamos, podremos tener un mejor entendimiento de lo que Dios nos ha hablado y saber también ser guiados. Pero resulta que hay muchos jóvenes que hoy en día, como decía hace un rato atrás, están viviendo en orfandad. Tienen padres, pero son huérfanos. Entonces me gustaría orar por ti. Yo no te estoy viendo, yo no te conozco, yo simplemente entiendo que de una manera Dios nos ha traído aquí para compartir este tema y quiero orar por ti. Y después, por supuesto, si hay algunas preguntas podemos orar y también contestar. Entonces te invito a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias. Y te pido, Señor, que si algún joven que está aquí esta noche, Señor, está pasando por una crisis de identidad, que no está permitiendo, Señor, que pueda vivir esa vida abundante que solamente tú ofreces. Yo te pido, Señor, que esta noche tu corazón pueda hablar, Señor, al corazón de cada uno de estos jóvenes. Te pido que cada uno de nosotros en esta noche podamos venir delante de ti rendidos y pedirte perdón por las veces que te hemos fallado y pedirte perdón por las veces que nos hemos levantado contra ti y pedirte perdón, Señor, porque, Señor, lo hemos hecho mal. Hemos tomado caminos, Señor, que no te han agradado. Hemos estado con personas, Señor, que nos han transmitido cosas malas porque esas relaciones son relaciones tóxicas. Pero hoy te pido que tú me perdones. Hoy te pido por haberte ofendido. Hoy te pido perdón por haberte ofendido. Hoy te pido perdón por haberme rebelado contra ti, contra mis padres. Y te pido, Señor, que hoy, de una manera sobrenatural, tú puedas, Señor, ser conmigo. Y tú puedas mostrarme, Señor, quién tú eres, quién soy yo, Señor, quién soy delante de ti, quién soy, qué valor tengo para ti. Yo te pido que tu Espíritu Santo pueda traer una palabra específica a cada corazón de cada joven que está conectado. Hoy no es un tiempo de jóvenes porque hay una casualidad, Señor, en esto, sino porque tú estás interesado en la vida de cada uno de ellos. Tú quieres que cada uno de ellos, Señor, pueda desarrollar todo el potencial que tú has puesto en cada uno de sus vidas, pero tú quieres traer sanidad a su corazón, de tal manera que toda mentira que el enemigo ha puesto en sus corazones hoy pueda ser removida y tu verdad pueda, Señor, hoy tratar, Señor, pueda hoy llegar a lo más profundo de tal manera que nada ni nadie pueda, Señor, mover a cada uno de estos jóvenes de lo que ya tú, Señor, diseñaste para ellos. Gracias por esta noche. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, qué hermosa palabra la que ha dado el día de hoy, en esta noche. Nos gustaría que nos hable un poco más, que intensifiquemos la palabra de esta noche, ya que todavía tenemos hasta las 10. Nos gustaría todavía seguir aprendiendo, o no sé, usted dígame, y ya empezamos con las preguntas. Ok, una pregunta, yo estoy en hora, ¿verdad? Terminé en tiempo. Sí, súper temprano, hasta Bueno, las 10. yo me trato de ser, como es, obediente. Era de 8 a 9. Entonces, bueno, no sé, cualquier pregunta que haya, yo estoy disponible.
Perfecto. Ya, pastor. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué nos cuesta trabajo en poder desarrollar el potencial? Perdón, ya. ¿Cómo podemos mantenernos firmes espiritualmente en esta pandemia? Sabemos que muchos de nuestros familiares pues están viendo afectados, ¿no? Con este virus en este tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos mantenernos firmes espiritualmente en esta pandemia, en este tiempo? Bueno, importante entender de que lo que nos mantiene firmes no es la circunstancia. No es la circunstancia que estamos viviendo lo que nos mantiene firmes, es nuestra dependencia total y continua del Señor. Es decir, mi vida con Dios en lo personal y también individual. Es decir, por supuesto, mañana mismo Dios quiere, vamos a estar yendo a un culto y necesitamos vernos. Pero lo que me mantiene firme a mí no son las circunstancias, no es cómo esté el día, no es si hay o no pandemia, sino es mi relación con el Señor. Amén, amén. Así es, pastor. Entonces, escuchando la prédica de esta noche, me hace recordar a un librito que de paso le aconsejo, le recomiendo que lo lea. Se llama Destruyendo Fortalezas de John Austin, ¿no? Donde nos habla que nosotros debemos de poner una palabra, ¿no? En contra que el enemigo nos pone a veces que no podemos, tú no puedes, pues entonces hablar con la palabra, ¿no? Con la palabra de Dios es a la que nosotros podemos contrarrestar. Entonces, hermosa palabra la que nos ha dado en esta noche, pastor. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo fortalecer? ¿Puedo decirte algo con respecto a eso? Claro que sí. Es decir, a veces que yo conozco la palabra y yo entiendo lo que me estás diciendo, pero si yo puedo decir cosas, pero si mi corazón no está convencido de lo que soy en Cristo, entonces todo lo que diga no va a funcionar como por arte de magia. Es decir, no como una varita mágica. Es decir, cuando yo conozco la palabra y la palabra es real en mi vida y yo estoy conectado con Dios, yo sé qué es lo que Dios quiere, qué paso debo dar o no dar, si moverme o no moverme, si hacer o no hacer, porque recuerdo mi condición y lo que voy a hacer o no voy a hacer depende totalmente de mi dependencia del Señor, depende totalmente de quién soy en Cristo. Si yo no tengo seguridad de quién soy en Cristo, yo puedo tener mucho potencial, pero para yo querer alcanzar las cosas voy a usar a otras personas o voy a manipular o voy a hacer muchas cosas que no vienen de parte del Señor, pero yo lo voy a hacer porque quiero permanecer, o lo voy a hacer porque quiero tener éxito, lo voy a hacer para que otros vean que yo sí puedo, pero no va a ser algo sano, no va a ser algo bueno, no va a ser algo edificante ni para mí ni para nadie, porque voy a estar haciendo cosas basado en mi propia falencia, en mis propios problemas de identidad y no va a ser algo que está basado en algo que el Señor me está diciendo que yo hago, porque mi motivación no va a ser una motivación correcta, sino va a ser una motivación incorrecta. Así que las motivaciones que hay en mi corazón tienen que ser, yo tengo que saber si vienen de Dios, si es buena o es mala, si le voy a dar gloria a Dios o simplemente lo quiero hacer para mostrar quién soy delante de otras personas. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay un corazón sano? Quiero mostrarme quién soy, lo que hago, lo que soy capaz de hacer. O por otra parte, no soy capaz de hacer nada. Entonces, por eso es tan importante que el potencial, todos tenemos potencial, todos tenemos talento, todos tenemos dones, pero necesitamos que el corazón esté sano, porque si el corazón no está sano, entonces nosotros vamos a hacer las cosas con una motivación en vez de estar haciendo un incorrecta, TikTok para ver inclusive cuántos usando likes la palabra tienen de en una Dios noche. de una Están manera que conectados no va a aquí. edificarme ni a mí ni a otras personas. Va a ser algo engañoso. Perfecto, pastor. Tenemos otra preguntita de una hermana. Le hace la pregunta, ¿cómo puedo ¿Quién fortalecer soy? mi Lo que hago, identidad? lo que personas. Va a ser algo engañoso. Ok, recordemos que cuando nuestra identidad, es decir, cuando yo no fui bendecido en la etapa de mi concepción, en la etapa de mi nacimiento, en la etapa de mi niñez, en la etapa de la adolescencia, que es un momento muy clave en la vida de cada joven. Cuando yo no he sido bendecido con mis padres,
Bueno, y probablemente mis padres ni saben, porque no tal vez no sean cristianos, que deben hacer eso, deben bendecirme, deben de proclamar palabras de bendición. Por ejemplo, voy a decir esto que es importante. Cuando los padres nos regañan, es decir, nos llaman la atención, muchas veces no saben separar entre el comportamiento y la identidad. Entonces dice, tú no sirves para eso. Entonces ahí que está dañando el papá, la identidad. Entonces, si mi papá me sabe decir, ok, mira, yo te amo, yo te quiero, tú eres especial para mí, pero tu comportamiento no está siendo bueno y eso va a tener consecuencias. Es decir, aun cuando nos regañan, eso puede dañar nuestra identidad. Inclusive, la sobreprotección puede dañarnos. La poca protección también nos daña. Entonces, cuando yo no he recibido esas palabras de bendición de mis padres, por lo que sea, inclusive mis padres pueden estar muertos, bueno, yo tengo que buscar mi identidad, ¿dónde? En mi Padre Celestial que me creó. Por eso yo tengo que decir, Señor, perdóname. Perdóname porque soy un pecador, perdóname porque he ido a buscar la aprobación en otras personas, o en otras cosas, o en mi esfuerzo. Perdóname. Yo quiero hoy que tú hables a mi corazón y me digas quién soy yo para ti, qué valor tengo yo para ti. Cuando yo conozco, cuando Dios me habla, a mí me habla de quién soy y qué valor tengo, yo no necesito buscar el valor ni mi identidad en las cosas que están a mi alrededor, porque yo sé que Dios me ama y eso es más importante y definitorio que cualquier otra cosa. Por eso Jesús no sucumbió a las tentaciones del diablo, porque él sabía quién era. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Bueno, yo no puedo hacer nada. Yo simplemente tengo que ir a Dios y pedirle a Dios que Él me hable a mi corazón y me diga quién soy, para qué estoy aquí en esta tierra, hacia dónde voy, en qué parte de la iglesia yo encajo. Porque no todos pueden ser pastores, todos no pueden ser misioneros, pero hay una parte donde yo voy a encajar porque Dios diseñó esto para mí. No voy a adorar a Dios imitando a nadie. Voy a adorar a Dios de acuerdo a mi relación con Él. Porque Él me ha hecho diferente, genuino. Entonces, esa aprobación y esa identidad tiene que venir del cielo. No va a ser suplida por nadie aquí en la tierra. Si eso no lo recibimos anteriormente, ahora es el momento de ir a Dios para pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Lamentablemente, pues nosotros aún siendo cristianos, pues tenemos la naturaleza humana, ¿no? Y caemos en debilidad algunas ocasiones y más en esta pandemia. A veces los hermanos, pues, ¿no? Tenemos un poco de temor a veces, ¿no? Cuando no permanecemos firmes, cuando no, como usted dice, cuando no conocemos cómo Él nos ve, ¿no? Como ojalá nosotros nos veríamos en todo tiempo con los ojos que nos ve Dios. Pastor, tenemos otra pregunta también. Sí, Nos hacen la pregunta, ¿cómo puedo descubrir mi potencial? Ok, importante. Yo pienso que esto nosotros, a ver, todos tenemos potencial. Yo repetí muchas veces esto porque yo sé que hay algunos que dicen, no, pero yo no valgo más que fulano. O vemos que alguien tiene éxito y decimos, wow, ¿cómo esa persona pudo llegar ahí a tener tanto éxito? Yo no tengo ese éxito. En primer lugar, y creo que por eso lo he repetido varias veces, todos tenemos potencial, pero no todos hemos sido diseñados para lo mismo. Es decir, algunos van a estar, por ejemplo, hablando del marco de la iglesia, predicando, otros van a estar sentados porque Dios los llamó a otra cosa tan importante como predicar. Ahora, Dios ha puesto eso en nosotros. ¿Cómo yo lo descubro? En primer lugar, yo necesito que Dios me diga para qué me llamó. Ok, ¿cuál es mi propósito, Señor? Ah, tu propósito es este. Ah, cuando yo sé a dónde voy, entonces Dios me va a guiar a mí para conocer cómo yo puedo trazar, caminar ese camino que Dios ha trazado para mí. Pero esto es importante. No es tan importante el potencial como depender de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú estás, voy a hablar del pastorado, pero puede hablar del carpintero, puede hablar de, si yo lo que hago me siento suficiente y no necesito de Dios, entonces sí, yo voy a estar
poniendo mi potencial, pero voy a estar excluyendo a Dios. Entonces, cuando Dios te llama para algo, Dios va a usar tu potencial, pero a todo lo que Dios te llame, tú te vas a sentir en algún momento incapaz. Yo no puedo, Señor. Entonces, ese yo no puedo, Señor, te va a ayudar a depender de la gracia y no de ti. ¿Me hago entender? Entonces, tú eres pastor, pero tú tienes, por ejemplo, tú predicas bien, pero no sabes administrar bien. Pero tú dices, pero padre, pero yo quiero predicar nada más, pero Dios dice, tienes que administrar. Entonces, yo voy a meterme a hacer algo en el cual yo no me siento fuerte, dentro del llamado. Pero Dios quiere eso para que yo dependa de su gracia y no de mi sabiduría, que es humana y que no es buena. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Entonces, no es tan importante que yo encuentre mi potencial como que yo dependa de Dios. Porque si yo dependo de mi potencial, entonces va a ser yo. Pero si yo dependo de Dios, Él va a usar mi potencial y también va a usar mi debilidad para bendecir a las demás personas. Como Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía todo el potencial, como tiene cualquiera, pero el éxito de Pablo no estaba en lo que él había sido, porque todo eso había sido para él como basura, como estiércol, es la palabra que se usa en el griego, en el original. Entonces Pablo está diciendo, no. Sí, yo tengo mucho potencial, yo he estudiado a los pies de Gamaliel, yo he sido fariseo, pero mi vida depende de Cristo, del potencial de Dios, no de mi potencial. Amén, pastor. Algunas de las personas que estamos conectadas, pues, ¿no? Se preguntarán quizás, pero ¿de qué dones, no? ¿De qué talentos me hablan? ¿De qué potenciar qué, no? Entonces sería bueno responder esa pregunta, pastor, por favor. Ok, todos tenemos dones espirituales y todos tenemos talento para hacer cosas. Algunos tienen manualidades. Es fácil hacer manualidades. Yo no soy, mi esposa sí, yo cero. Pero todos tenemos dones espirituales. Es una cosa importante. Es decir, cuando uno lee primera carta de los Corintios capítulo 12, usted de alguna manera va a encajar en algún don espiritual que Dios le regaló. Y como dicen aquí en Colombia, ojo, todos los dones y talentos que Dios nos ha dado es para el servicio de los demás, no es para mí mismo. Eso es importante porque el centro de todo no soy yo, es Cristo. Todo lo hago para Cristo, todo lo hago por Cristo, para dar su gloria. Entonces, todos tenemos talentos, por ejemplo, algunos son carpinteros, otros tienen el talento de manejar y son un chofer de un bus profesional. Eso es importante para Dios porque usted está prestando un servicio a la comunidad, usted está dándole gloria a las personas de su comunidad. Usted puede tiene que tener un llamado a ser enfermero o a ser médico, un llamado. Esos son llamados de parte del Señor. Dios nos ha llamado a diferentes esferas de la sociedad. Y recuerdo, el llamado, estoy siendo insistente, está por encima del talento y del don. No sé si me hago entender. Dios me ha llamado para algo en particular y el don que Dios me ha dado y el talento que me ha dado a mí, que es la habilidad que yo voy a desarrollar, con ayuda del Señor me van a ayudar a cumplir el llamado que está por encima de mi talento y de mis dones. ¿Por qué? Repito, porque si yo baso mi vida en mi talento y en mis dones, voy a estar basando no va a ser correcto. No va a ser correcto en el sentido que lo más importante no es que yo descubra el talento y el don, sino el llamado. Y entonces mi talento y mis dones va a desarrollarse de acuerdo al llamado que Dios me hace. Yo tengo que apuntar al llamado. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Es decir, yo puedo, ay Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? Pero usted puede preguntarle eso. Pero lo más importante es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y cuando yo conozco su voluntad, yo me sumo a su voluntad, sabiendo que Él me va a usar con mis defectos, con mis problemas, con mis dones, con mis talentos, con mis debilidades, para su gloria. ¿Me hago entender? Entonces, yo en medio del llamado de Dios, voy a decir, wow, yo soy bueno predicando, wow, yo soy bueno haciendo esto, wow, yo soy bueno haciendo aquello que, wow, tú te sientes como que usado por Dios. Pero primero hay que apuntar al llamado.
Porque cuando apuntamos a los dones y talentos, estoy apuntando hacia mí y no a Dios. Y esto se trata de Dios. ¿Me estás entendiendo lo que yo quiero decir? Esto es muy importante. Espero Claro, haber respondido a la pregunta. Y si no, la vuelvo otra vez a decir si hace falta. perfecto, pastor. En cuanto a las visiones, hablar en lenguas, profetizar, Ok, ujú, forman parte de la edificación de la iglesia. Es decir, yo no me siento mejor, yo no puedo sentirme mejor que nadie porque hablo en lengua y claro, porque no predique debería mejor. ser. Porque eso no puede llevarnos a creerme que soy mejor. Por eso estoy diciendo, tengo que apuntar mi vida al llamado. Y entonces Dios va a usar el talento, el don, para yo darle gloria a Él y yo poder desarrollar todo eso pudiéramos decir, de una manera sana. Le voy a explicar por qué. Porque cuando no hay un carácter formado en Cristo en nosotros, todos esos dones y talentos probablemente nos pueden llevar al caos. Es decir, yo puedo predicar muy bien, yo puedo llenar un estadio, pero si yo baso mi ministerio y mi vida en eso, en algún momento yo voy a fracasar, porque estoy confiando en mí y no estoy confiando en la gracia de Dios. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Entonces, Perfectamente. todos nosotros tenemos dones, tenemos talento que Dios va. Tal vez yo no conozco ahora porque soy adolescente, pero no importa. Lo importante es, Señor, para qué tú me llamaste. Y cuando yo conozco el llamado del Señor a hacer lo que sea, carpintero o a ser mecánico, entonces yo voy a decir, wow, Dios, ya entendí ya, tú me estás llamando para esto, tú vas a ayudarme a desarrollar el talento y los dones inclusive espirituales para yo desarrollar esto que tú me estás llamando. Porque si no, la vida se centra en mi potencialidad y no en Dios. Y eso estaría mal. Claro, ¿no? Ya, pastor, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre dones y Ok, talentos? gracias. Don, cuando la Biblia habla de 1 Corintios capítulo 12, inclusive habla de Efesios de los ministerios, son dones espirituales que tienen la función de, esto es un tema muy interesante porque yo recuerdo cuando joven que se preguntaba mucho, los dones espirituales, digo, todos tenemos dones espirituales, ¿ok? Y los dones espirituales están en función de la edificación de la iglesia, no de mí, no de mí mismo. Y los talentos son habilidades que nosotros tenemos, que también Dios nos ha dado, pero que muchas veces pensamos que están separados. Esto está separado una cosa de la otra. Es decir, ok, por eso muchas veces tenemos la mente dividida. Hoy yo compartía un devocional con eso. Lo sagrado se hace dentro de la iglesia y lo que no es sagrado se hace fuera de la iglesia. Cuando mi mente está dividida en sagrado secular, yo voy a tener un doble comportamiento, que es lo que pasa muchas veces. Me voy a comportar en la iglesia de una manera, pero cuando salgo de la iglesia me comporto de otra manera, porque creo que Dios no está fuera, porque pienso que Dios nada más está cuando me reúno como iglesia. Entonces, tanto los dones como los talentos son importantes para Dios. Yo recuerdo que en mi época se decía que el talento cuando se pone a servicio de Dios, entonces se convierte en algo espiritual. No, es que el talento, recuerde que todo lo que Dios nos ha dado en primer lugar para glorificar su nombre, pero también todo lo que Dios nos ha dado, tanto el talento como el servir, como el don, como los dones espirituales, es para yo poder bendecir a los demás y poder, a través de las buenas obras, mostrar a Jesús. Repito, no se trata de mí, se trata del Señor. Entonces, tanto dones y talentos son importantes para Dios y son sagrados para Dios también. Cuando los separamos, nosotros entonces vamos a decir, bueno, tú no eres tan importante porque tú no predicas, lo tuyo es la carpintería, pero todo es importante, todo es importante. Cuando no hay una cosmovisión bíblica, por eso nosotros como cristianos no tenemos pudiéramos decir, muchas veces no tenemos un impacto en la sociedad, en las esferas de la sociedad, porque vemos como menor importancia las cosas que hacen los demás y como mayor importancia las cosas que hacemos dentro de lo que llamamos la iglesia. ¿Me hago entender lo que quise decir todo? Todo es para Dios, todo es de Dios y para Dios y todo es importante. Pastor, quisiéramos desglosarlo. Entonces,
estamos conectados, hay personas conectadas que no conocen cuáles son los talentos y cuáles son los dones. Entonces, ¿podríamos detallar, por favor, cuáles son los Ok. dones? Primera carta de los Corintios, usted puede leer el capítulo 12, todos los dones espirituales, todos los dones que están ahí. El talento tiene que ver con la habilidad que Dios nos ha creado en nosotros, que es algo que Dios nos creó, puso en nosotros una habilidad inherente que desarrollamos en la vida. Por ejemplo, algunos tienen, como decía, las mujeres muchas veces y los hombres tenemos habilidad en las manos para hacer manualidad, para hacer carpintería, para trabajar en la mecánica. Es una habilidad que tú tienes que otros no tienen. Es un talento que Dios ha puesto en ti que otros no tienen. Entonces todo el mundo no puede hacer lo mismo. Si no esto fuera, entonces Dios nos ha creado diversos a todos. Entonces yo voy a tener una habilidad que otros no tienen. Yo tengo habilidad, por ejemplo, para escribir. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuántos pueden escribir? Muchos, pero no todos. Porque si todo el mundo escribiera, entonces ¿quién hace la comida? ¿O quién va al campo? Entonces hay personas que Dios le ha dado el talento para sembrar en el campo. Y Dios, cuando tú conoces el llamado, por eso decía, Dios va a ayudarte a desarrollar ese talento que tú vas a tener para hacer ciertas cosas que otros no hacen. Ahora, ¿cómo tú descubres eso? Bueno, preguntándole a Dios. Cada vez que nosotros vamos a Dios con una pregunta, Él nos va a responder. Entonces, yo voy a conocer la diferencia, dones espirituales, primera carta de los Corintios, capítulo 12, dones, los talentos son habilidades inherentes, habilidades que Dios nos ha dado a nosotros desde que nacemos y que desarrollamos en la vida y que muchas veces nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos llamó para ir a un lugar para obtener más dinero. Entonces cambio la vocación por dinero, porque me hace falta el dinero. ¿Me hago entender? Creyendo que la fuente es el dinero y no es Dios. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Entonces tengo talento para hacer algo específico, pero no puedo hacer esto porque esto no me da dinero. Tengo que cambiar de profesión. Entonces muchas veces yo voy a tener una profesión a la cual Dios no me llamó, que tengo cierta capacidad para hacer, a la cual no me voy a sentir realizado, pero lo voy a estar haciendo ¿por qué? Porque necesito dinero. Entonces cuando yo estoy fuera del llamado, por eso he hecho tanto énfasis en el llamado, en la vocación de Dios, entonces yo no voy a poder desarrollar, por supuesto, ningún talento. Entonces, usted no va a poder ver a una persona que vende en una esquina diciéndole a otra, ven acá que yo te voy a vender esto, pero también voy a orar por ti. Aplicando todo para bendecir. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, por eso digo, más importante que el potencial que tenemos todo, es saber cuál es el llamado. Y cuando yo conozco el llamado, Dios mismo me va a ayudar a mí a entender y a comprender todo lo que Él me ha dado a mí. Y voy a descubrir cosas que yo pensaba que no sabía hacer, pero que Él me las ha dado y Él me va a permitir desarrollarlo. No para mí, repito, para bendecir a la gente. Y cuando yo entiendo que yo tengo que bendecir a la gente, ¿qué va a pasar? Dios me va a bendecir a mí. Entonces, cuando yo lo entiendo, cuando yo busco la bendición, ¿qué va a pasar? No la voy a encontrar. Porque ya hemos sido bendecidos en Cristo. Dice Efesios. Entonces, yo he sido bendecido en Cristo ¿para qué? Para bendecir. A través de lo que Dios ha puesto en mis manos. De cualquier talento, de cualquier don. Cada uno en particular necesita poder ir a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? Yo quiero darte lo que tú me has dado en ofrenda a ti para darte gloria. Pero recordando siempre que más importante que todo esto es el llamado que Dios me ha hecho. Me va a llevar a mí a desarrollar, a hacer cosas que yo nunca imaginé hacer, pero que Dios me va a dar la capacidad para hacerlo porque yo estoy yendo a Él con una buena motivación. Es un tema realmente muy importante. Nos están haciendo demasiadas preguntas, pastor. No importa. Ya. La próxima pregunta sería, ¿cómo puedo recuperar mi identidad? Ok. Recordemos, necesitamos ir a Cristo, a Dios. ¿Quién me creó? ¿Quién me diseñó? ¿Quién me pensó? Dios. Yo necesito ir a Él. Necesito ir a Él para decirle, Padre, tengo problemas con quién soy. Me he metido no sé cuántos problemas porque yo, Señor, tengo problemas con eso. ¿Sabe qué pasa cuando hay vacíos emocionales? Nosotros terminamos pecando.
tratando de llenar, en el pecado, tratando de llenar esos vacíos emocionales. Tratando de buscar ¿qué? Aceptación, amor, cariño, ¿sí o no? ¿Por qué los jóvenes ven pornografía? Por ejemplo, porque la pornografía es el fruto y el resultado de tener un corazón vacío, de tener un corazón necesitado de llenar un área emocional que solamente en la infancia mamá pudo llenar. Mamá tiene, si las madres tienen una, las madres tienen una potencialidad, vamos a decirlo así, han sido creadas para que cuando tengan a sus hijos, poder brindarles ¿qué? Amor. Para poder brindarles ¿qué? Cariño. Entonces el niño no necesita buscar cariño y amor en otro lugar. ¿Por qué? Porque ya lo recibió a través de su mamá y de su papá, que Dios puso ahí para afirmar nuestra identidad. Entonces, por eso usted puede abrirle a un niño que nace en un hogar funcional, usted le puede abrir la puerta y después decir, vete. ¿Qué va a decir el niño? No me hace falta ir a ningún lugar. Yo estoy bien en mi hogar. Yo estoy bien aquí. Me siento bien. Pero cuando un niño quiere irse de la casa, ¿por qué es? Porque estaba queriendo buscar lo que en la casa no hay. ¿Qué es lo que hay en la casa no hay? Alimento. No. Amor, protección, cariño. Y cuando eso sucede, entonces vamos a tener problemas con nuestra identidad. ¿Quién soy? Entonces, como no podemos mirar para atrás, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero recibir tu paternidad. Yo quiero recibir tus palabras a mi corazón para yo escuchar, Señor, quién soy yo para ti, qué valor tengo para ti. Entonces, cuando tú le pides perdón a Dios porque hemos buscado en otras personas y en otras cosas el valor, aún en la profesión, yo voy a tener éxito para demostrar que yo tengo ¿qué? Valor. Cuando tú vives una vida así, uno tiene que decirle, Señor, perdóname, porque yo he ido buscando en lo que hago, lo que soy. Lo que soy no me ha llevado a mí a hacer lo que hago. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Entonces yo tengo que ir a Dios y decirle, Señor, perdóname. Yo quiero recibir tu paternidad. Yo quiero recibir tus palabras. ¿Quién soy yo para ti, Señor? ¿Qué valor tengo para ti? ¿Cuán importante soy yo para ti? Y probablemente Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir, vales tanto que di mi hijo, mi único hijo, lo di por ti en la cruz del Calvario, como sustituto a lo que tú merecías. Y cuando tú recibes, no solamente porque tú lo lees, cuando tú recibes eso, wow, eso cambia tu vida. Entonces tú vas a decir, wow, yo no tengo que hacer más nada para buscar valor. En Dios yo tengo valor aunque no haga nada. Entonces entendemos que es gracia. Entendemos la gracia de Dios porque hemos sido transformados por su amor y entonces sé que haga o no haga, voy a ser amado. Claro, yo voy a hacer porque yo voy a responder a su amor. Así es. Amén, pastor. Tenemos otra pregunta. ¿Puedo ayudar a alguien a descubrir su potencial? Sí, claro. Lo podemos ayudar llevándolo a Dios. Ven, vamos a orar. Señor, muéstrale a tu hijo qué hay en su corazón, cómo tú lo creaste, para qué tú lo creaste. Muéstrale qué dones y qué talento tú has puesto en él para que desarrolle. Muéstrale hacia dónde debe caminar. Muéstrale si debe o no. Entonces, tenemos que ir a Dios a todo. Tenemos que ir a Dios porque si tú vienes a mí, yo te puedo decir, mira, yo me parece que sí, pero tú te vas a quedar con mi palabra. Pero cuando tú vas a Dios, tú te quedas con la palabra de Dios y eso cambia y transforma. Pero cuando vamos a los hombres buscando respuestas, vamos a seguir tropezando, como decía Julio Iglesias, con la misma piedra. Lo que saben quién es Julio Iglesias. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Entonces, cuando vamos a Dios, Él nos habla. Cuando vamos a la gente, las personas nos hablan, pero esas palabras no transforman. Por eso tú puedes ver en un culto a no sé cuántas personas yendo al altar para que alguien le dé una palabra. Yo le he dado palabra a muchas personas, pero eso no cambia. Dios tiene que hablarte a ti. Si Dios te habla a ti, oye, eso cambia. Porque tú estás caminando por lo que Dios te habló, no por lo que alguien te habló. Y eso cambia, porque el mundo puede venir contra ti, pero tú dices, Dios me trajo aquí, Dios me ha puesto aquí, Dios me ha dicho que esté aquí. ¿Quién te mueve? Nadie, porque Dios te habló. Entonces esa es la diferencia. Si tú quieres conocer, vamos a Dios, vamos a orar, yo te invito a orar, vamos a orar y Dios te va a hablar a ti. Y si no te habla a ti, pues hay algo que está estorbando. Vamos a pedirle perdón, Señor, muéstrale por qué tú no estás hablando.
Dios habla en este tiempo. Dios no, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero muchas veces nosotros estamos buscando la respuesta del hombre y no la respuesta del Señor. Pero claro que sí, Dios puede transformar y decirte quién tú eres. Pero le voy a decir algo, lo que Dios me dice a mí no te lo voy a decir a ti. De la misma manera quiero decir. O sea, Dios quiere decírtelo a ti en particular. Porque hay cosas que han pasado en tu vida, que no han pasado en mi vida, pero que tú necesitas escuchar de su corazón. De tal manera que tú salgas transformado. No por lo que dice un hombre, sino por lo que dice el Señor. Amén. Pastor, ¿cómo nosotros podemos sacar un potencial oculto? ¿Cómo descubrir un potencial oculto? Bueno, interesante que muchas veces nosotros hemos sido diseñados para algo y no sabemos cómo descubrir eso. Si no sabemos cómo, bueno, somos torpes muchas veces. Vuelvo a lo mismo. Hay cosas ocultas que Dios ha puesto ahí que tal vez nosotros no sabemos, pero que van a ser de alguna manera descubiertas en el momento que tienen que ser descubiertas porque van a cumplir una función. Es decir, yo puedo decirle, Padre, ayúdame a yo descubrir qué hay ahí que no conozco. Pero si yo lo sé, amén. Pero la idea es que Dios pueda mostrarme en el momento que yo necesite en mi vida poder desarrollar eso. Un ejemplo, yo puedo saber hacer muchas cosas y eso es bueno, pero hay cosas que yo digo, yo no soy bueno para esto. Por ejemplo, yo no fui diseñado para eso. Pero en un momento de la vida, un momento, Dios te dice, vas a hacer esto, y tú dices, pero yo no puedo. Pero Dios dice, es en mi gracia. O está ahí, pero tú no te habías dado cuenta por tu incapacidad, pero recordemos, y puede parecer muy espiritual la respuesta, pero no lo es. Necesitamos ir a Dios. Dios me va a mostrar a mí todo lo que yo necesito saber en este momento. Las cosas que yo necesito saber para mañana no me hacen falta saberlas. Necesito saber qué debo de hacer ahora. Porque ahora es el momento que Dios ha permitido que esté viviendo para Él. Dios se encargará de que mañana, tal vez, eso oculto salga a la luz y yo diga, wow, yo no sabía que era bueno para esto. Pero es vivir en el tiempo de Dios, vivir en el kairos de Dios, en las oportunidades de Dios y no tratar de vivir, pudiéramos decir, antes, vivir las cosas que todavía no hemos vivido o querer saber cosas cuando lo que sabemos hacer ahora no lo estamos haciendo. Bien, bien, pastor, agradecerle tan magnífico tema que nos ha presentado en esta noche. Le damos gracias, esperando de que pasando la pandemia, pues nos venga a visitar a Perú, Amén. a Huancayo, a comer la rica pachamanca. Sí, yo he ido a Perú en este tiempo muchísimas veces, pero bueno, vía Zoom. Ya falta ir vía personal, porque realmente he tenido la bendición de poder predicar en muchas iglesias este tiempo, gracias al pastor Armando, que me ha recomendado, se ha arriesgado ahí. Y bueno, claro, falta ir a Perú. Yo le decía a mi esposa que Piura, creo que se llama así. Yo decía, bueno, yo por internet veo que es lindísima, me gustaría ir allá. Así que, claro que sí, sería para nosotros una bendición poder el año próximo poder estar por allá, si Dios lo permite. La bendición nuestra también, pastor. Definitivamente, como lo dije al inicio, pues para nosotros, bendita pandemia que nos permite conectarnos con pastores que nos hablen de la palabra, pues no, para nosotros quizás hubiera sido algo quizás imposible, ¿no? Que usted nos dé una palabra, pero fíjense, en este tiempo de pandemia, gracias a Dios, ¿no? Que nos permite conectarnos. Ahora ya sabemos nosotros por qué nos cuesta tanto trabajo poder nosotros potenciar, ¿no? Nuestros dones y talentos. Ya hay que ir a la raíz. Exactamente. Entonces, ahora ya sabemos, ya definitivamente con tantas preguntas que nos hicieron, ya lo tenemos bien claro. Pastor, nos gustaría que nos dé sus últimas palabras, por favor. Bueno, para mí una bendición. Yo pienso que todo este esfuerzo que están haciendo ustedes para que la palabra de Dios pueda llegar a cada uno de los jóvenes, adolescentes y aún los que no son en edad, pero sí en el corazón. Bueno, bendecirles y que, bueno, ánimo,
porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos no solamente de pandemia, tiempos que se avisoran probablemente persecución. Quiero que puedan estar orando por Cuba. Cuba está viviendo una etapa bien complicada políticamente, socialmente, económicamente, como hace muchos años, como en los 90, y hay una crisis tremenda, al igual que Colombia. Colombia está viviendo una serie de eventos violentos debido a la propia izquierda, a las guerrillas. Bueno, orar por todo lo que estamos pasando y viviendo, porque no solamente necesitamos saber quiénes somos en Cristo, sino cuál es el papel que nos toca hacer en este tiempo. ¿Qué me toca a mí hacer en este tiempo? En este momento tan importante donde yo puedo ser definitorio para traer luz y para hacer sal en medio de un mundo que está en tinieblas. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Jesús Vargas, por la invitación, por confiar en mí. Y bueno, les bendecimos en esta noche y que todos podamos seguir conectados con el Señor después de este tiempo. Es decir, conectados con Dios 24 horas todo el tiempo. Excelente, pastor. Entonces, le agradecemos una vez más y nos gustaría que presenciar, ¿no? El especial del grupo Team Sharks. A ver, pasamos al especial, por favor. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo.
especial. Aplausos. Bueno, pedirles por favor que activen todas sus cámaras para poder tomar un pantallazo, una fotito sonrían por favor. A ver, vamos a esperar a que activen sus cámaras para tomar la fotito del recuerdo. Excelente, Pastor Jesús Vargas. Ya. Activen sus cámaras, por favor, para tomar una fotito. Todos salgamos sonrientes. A ver. Bien, ya sí, ya van activando sus cámaras. Qué chévere, qué obedientes. ¿Ya? ¿Sí? Ya.